Buen día, muchachos. La clase de hoy vamos a empezar Gran tema de nuestro tercer corte, que es la cinemática de cuerpos rígidos, ¿cierto? Es la cinemática de cuerpos rígidos. Recuerden que cuando nosotros hablamos de cinemática es porque nos vamos a centrar como tal en el movimiento de lo que estoy estudiando, en este caso en el movimiento de cuerpos rígidos, sin importarme las fuerzas que se ejercen o que originan ese movimiento, o sea, que ejerce ese movimiento o que lo originan. En eso nos centramos en la cinemática, ¿cierto? Entonces, en esta clase vamos a analizar la cinemática de cuerpos rígidos, variables como posición, velocidad lineal o traslacional, velocidad angular, aceleración lineal o traslacional y aceleración angular. Variables de ese tipo, ya sean posiciones también, como les digo, digamos longitudinales o posiciones angulares, ¿no? Entonces, para que lo recuerden, ¿no? En cinemática, básicamente lo que yo estudio es esas variables de movimiento sin importarme las cargas o fuerzas que lo originan o que son ejercidas o modificadas por ese movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante, muchachos? ¿Por qué es importante estudiar la cinemática de cuerpos rígidos? Resulta y pasa, muchachos, que en la generación o transmisión de diversos movimientos, empleando levas, engranes, mecanismos de cualquier otro tipo, ¿cierto? Pues conocer y describir perfectamente el movimiento de esos cuerpos que conforman ese mecanismo es fundamental para el diseño de esos mecanismos. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo, muchachos. Esto es fundamental para el diseño de mecanismos y sus piezas, las piezas que componen esos mecanismos. ¿Ok? Esto es fundamental para el diseño de mecanismos y sus piezas, como que, como ya les dije, engranes, ¿cierto? Levas, poleas, seguidores, bueno. Cualquier cosa que se use para transmitir, cualquier cosa que se use para transmitir, ¿cierto? O modificar movimientos, ¿cierto? Cualquier cosa que se use para transmitir o modificar movimientos o potencia en general. Recuerden que cuando yo transmito potencia es porque estoy transmitiendo movimientos, ¿cierto? Todo eso es fundamental. ¿Por qué, muchachos? Porque en general, si yo no sé la variable cinemática, ¿cierto? Si yo no conozco la cinemática de lo que voy a diseñar o del mecanismo que estoy estudiando, pues ¿cómo voy a saber cómo es que se tiene que mover? ¿Sí me hago entender? Cuando usted diseña un mecanismo es porque usted quiere que ese mecanismo o partes de ese mecanismo se muevan de cierta forma determinada. Entonces, lo que yo les digo ahí es que si ustedes no conocen o si yo no conozco la variable cinemática, pues ¿cómo voy a hacer para que eso se mueva? ¿Sí me hago entender? Eso es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer que eso se mueva como yo quiero que se mueva si no sé hacer la cinemática de eso? Si no sé analizar el movimiento de eso. Primera cuestión eso, ¿cierto? O sea, la cinemática es fundamental para conseguir el movimiento deseado, ¿no? Conseguir el movimiento deseado. Con la cinemática lo que yo hago es determinar, por ejemplo, el tamaño que deben tener ciertos engranes, ciertas levas, ciertas piezas de ese mecanismo, ¿cierto? Puedo determinar ese tamaño, puedo determinar la forma que deben tener. Muchas cosas puedo hacer a partir de la cinemática de cuerpos rígidos. Y otra cuestión fundamental, pues aparte de conseguir ese movimiento deseado, o sea, con la cinemática yo digo, ah, mire, esto tiene que tener este tamaño, este engrane, esta leva tiene que tener este tamaño y esta forma, para que el movimiento que se obtenga al final, o sea, yo tengo mi entrada de potencia, mi entrada de movimiento y al final quiero que la salida de movimiento sea de tal forma, se consiga como yo la deseaba y como se requiere o como lo requiere el diseño, ¿cierto? Otra cosa importantísima es porque el diseño de mecanismos o de máquinas está acompañado
pilas con lo siguiente de las fuerzas o cargas que soportan, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué fuerzas se soportan o se ejercen? ¿A qué voy con esto? Por un lado yo consigo el movimiento deseado, pero ese movimiento implica unas cargas internas entre esas piezas. Esas cargas como fuerzas o como momentos son fundamentales para el posterior también diseño del mecanismo. Entonces yo ya sé que el engrane tiene que tener este diámetro por la cinemática, pero ¿cuánto espesor debo tener? Eso no lo hallo con la cinemática, eso lo hallo con procesos de cinética, de resistencia de materiales y de diseño de elementos de máquinas. Temas más avanzados lo de resistencia y diseño de elementos de máquinas. Y con la cinética de partícula determino esas fuerzas. Entonces yo con la cinética de partícula no, sino con la cinética de cuerpo rígido, evidentemente. Con la cinética de cuerpo rígido determino esas fuerzas que están soportando, ¿cierto? ¿Cómo las está soportando? ¿Dónde las está soportando? ¿En qué dirección? ¿De qué magnitud? Todo. Y después con eso, ahora sí, con procesos de resistencia a materiales, como les digo, con procesos de diseño de elementos de máquinas, yo ya no solo puedo decir que es que el engrane es de este diámetro, sino que es que el engrane tiene que tener tanto espesor y que la geometría del diente tiene que ser de esta forma para que eso no vaya a fallar y no se vaya a romper. Pero siempre, el primer paso, siempre es el análisis cinemático. Siempre, muchachos. Entonces yo siempre analizo cinemáticamente el diseño o el mecanismo. Primero garantizo el movimiento que deseo y después ahí sí me preocupo por las fuerzas. Como yo les dije, muchachos, uno siempre, siempre, absolutamente siempre, primero estudia la cinemática y después sí estudia la cinética. Pero hay que tener claro la importancia de esto, ¿entendido? ¿Por qué es importante eso? ¿Ok? Entonces, lo que nosotros, otro caso, podemos determinar el movimiento de un cuerpo al aplicarle las fuerzas, cohetes, empuje, gravedad, toda esa cuestión, ¿no? Nosotros ya lo vimos que eso se puede hacer con cinemática de partícula. En algunas ocasiones, la cinemática de partícula se queda corta y necesitamos la cinemática de cuerpo rígido. ¿Entendido? O sea, ya no podemos considerar al cohete como una partícula, sino por algún motivo lo tenemos que ya considerar como el cuerpo rígido que es para poder llegar a una solución más cercana a la realidad. ¿Entendido? Entonces, para cualquier diseño de mecanismos, ustedes como ingenieros mecatrónicos, los robots, muchachos, los robots no son más que mecanismos con entradas de potencia, donde la entrada de potencia son los motores. Pero eso no es más que mecanismos. ¿Entendido? Y esos mecanismos se analizan y se prediseñan con cinemática. El diseño global ya final se hace con cinética, con resistencia a materiales y diseño de elementos de máquinas. Para que yo pueda decir de qué tamaño real debe ser, de qué forma real debe ser, no solo para que eso consiga el movimiento deseado, eso lo consigo con cinemática nomás, sino para que eso no vaya a fallar, no se vaya a romper por las cargas que soporta, no se vaya a flexionar. ¿Entendido? Eso lo hago con resistencia y diseño de elementos de máquinas. Entonces, por eso es fundamental esto. Por favor, véanle la importancia en su carrera. Un robot, vuelvo y les digo, no es más que un mecanismo. No es nada más que un mecanismo más. ¿Entendido? Bueno, entonces, en cualquier caso, muchachos, es fundamental dominar la cinemática del cuerpo rígido antes de determinar las fuerzas involucradas. Y eso es fundamental. Siempre se los he dicho. En cualquier caso, es fundamental dominar la cinemática del cuerpo rígido antes de determinar las fuerzas involucradas. Porque esas fuerzas involucradas se determinan y se estudian en la cinética. Entonces, primero se debe, no olviden eso, dominar la cinemática del cuerpo rígido o sistema, porque es que un sistema o un mecanismo, ¿cierto? No es más que la suma o el conjunto de varios cuerpos rígidos, ¿no? Aquí lo pongo entre paréntesis, varios cuerpos rígidos. Entonces, primero debo dominar la cinemática del cuerpo rígido si es uno solo o de un sistema si es un mecanismo de varios cuerpos rígidos conectados entre sí, ¿cierto? Para poder ahí sí hablar de las fuerzas que están involucradas. Antes, ¿cierto? De determinar y o considerar las fuerzas
involucradas. Sabiendo que donde yo empiezo a determinar y a considerar esas fuerzas involucradas es en la cinética de cuerpo rígido. Entonces no lo olviden, muchachos, esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, ahora, esto ya lo hemos visto porque eso ya lo vieron conmigo en estática, bueno, los que vieron conmigo estática y los que no igual lo debieron ver en estática, ¿cierto? Y eso importante que podemos hablar de lo que vimos en estática y de lo que vamos a recordar otra vez acá es qué es, porque es importante, vamos a hablar ahora de cuerpos rígidos, ¿cierto? De la cinemática de cuerpos rígidos. Entonces, ¿qué es un cuerpo rígido? No solo en la dinámica, por eso les digo, eso es en la mecánica en general y esa definición uno la ve en estática. Entonces, ¿qué es un cuerpo rígido en la mecánica? Tanto dinámica como estática. ¿Qué es un cuerpo rígido en la mecánica? Entonces, eso ustedes ya lo deben saber, muchachos. Y fue de las cosas que yo les pedí que estudiaran desde el principio de semestre, ¿no? Pero, pues vamos a hacer un breve recorderis, muchachos. Entonces, un cuerpo rígido en la mecánica se define como un conjunto o un sistema de partículas solidarias, es decir, pegadas entre sí, que no se deforma sin importar las cargas que soporta. Entonces, ¿cierto? Un cuerpo rígido en la mecánica es un conjunto, bueno, más que un conjunto, hablemoslo como un sistema, ¿ok? Un sistema de partículas solidarias, un sistema de partículas solidarias o pegadas entre sí, ¿cierto? Entre sí, ¿cierto? Que no se deforma, pilas con esto, que no se deforma sin importar las cargas que soporta. Eso es una definición muy válida para cuerpo rígido en la mecánica. Es un modelo, muchachos. Cuando yo me hablo de un modelo es algo que no es totalmente acorde a la realidad, es muy cercano a la realidad, pero no es totalmente acorde a él. Y lo hacemos así para simplificar nuestros análisis. ¿Por qué es un modelo y es una suposición? Porque simplemente recuerden que nosotros estamos suponiendo que el cuerpo jamás se deformará sin importar las cargas que soporta. Nosotros estamos hablando de eso. Y eso en realidad no es cierto, porque en la realidad cualquier cuerpo, cuando usted le aplica una fuerza, él se deforma. ¿Ok? Siempre que usted le aplica una fuerza al cuerpo, él se deforma. Pero nosotros en un cuerpo rígido, por eso la palabra rígido, porque nosotros suponemos que sin importar las cargas que se le aplique, él jamás se va a deformar, nada, absolutamente nada. Y esa es una suposición de nuestro modelo válida. ¿Por qué? Entonces, el modelo es válido. ¿Por qué? Recuerden, un modelo siempre nos aleja un poquitico de la realidad, pero los resultados no se ven muy afectados por eso si yo aplico bien el modelo, o sea, si lo aplico en los casos donde se puede aplicar. Y eso es válido, muchachos, porque en general, la gran mayoría de veces, como nosotros nos vamos a dar cuenta, las deformaciones que sufre en realidad, porque en realidad las sufre, en la realidad sí las hay, las deformaciones que sufre el cuerpo por las cargas que aplica, ¿cierto? O sea, por las cargas que está soportando, ya sean fuerzas o momentos, esas deformaciones que está sufriendo el cuerpo son despreciables. Deformaciones por eso es válido el modelo, porque esas deformaciones suelen ser despreciables. ¿Qué quiere decir que sean despreciables? Que relativamente son muy pequeñas. Es decir, son despreciables, por ejemplo, respecto al tamaño del cuerpo. O sea, sí, eso se deforma un poquitico, pero es que, hermano, el cuerpo es gigantesco.
¿cierto? Respecto a lo que se deformó. Entonces, por ejemplo, yo les digo a eso se deformó 1 micrómetro y el cuerpo tiene un diámetro de 1 metro, hermano. No, pues no vale la pena considerar eso. ¿Sí me hago entender? Entonces son despreciables respecto al tamaño del cuerpo, pilas con lo siguiente, respecto al tamaño del cuerpo o respecto al movimiento del mismo. No, es que la deformación que sufrió el cohete fue de 5 milímetros, hermano. Pero es que el cohete se está desplazando kilómetros, miles de kilómetros, hermano. Entonces es despreciable respecto al tamaño del cuerpo y o respecto, ¿cierto?, al movimiento que está teniendo el cuerpo. Entonces, por eso es un modelo válido. Ahora, no es que esas deformaciones no sean importantes, pilas. Esas deformaciones se estudian en asignaturas como resistencia de materiales y son fundamentales considerarlas para el diseño de elementos de máquinas. Ahí sí, para saber, vea, usted tiene que hacer esto de este material, usted lo tiene que hacer de este grosor, de este tamaño, para que eso no se vaya a romper. Pero, por ahora, para nuestro curso, son despreciables, no las tengo que considerar todavía. ¿Entendido? Eso para que lo tengan muy en cuenta. Y que no olviden que esto no es más que un modelo, pero que es muy válido, ¿no? Y el modelo, la suposición principal de ese modelo es asumir que el cuerpo jamás se deforma sin importar las cargas que se le estén aplicando, o que en realidad nosotros sabemos que se deforma, pero vamos a despreciar esas deformaciones, no las vamos a tener en cuenta. ¿Entendido? Ahora, vamos a hablar de una cuestión muy importante y es la diferencia que existe entre un cuerpo rígido y una partícula en la mecánica, ¿ok? Para eso vamos a hablar de hacer una tablita para evidenciar esas diferencias. Entonces, por ejemplo, bueno, la primera columna de la tablita la voy a llamar ítem, que es el ítem de comparación que vamos a utilizar. La segunda columna de la tablita la voy a llamar partícula, pues porque en esta parte vamos a ponerlo de partícula. Y la última la vamos a poner lo que es concerniente a cuerpo rígido. Cuerpo rígido. Cuerpo rígido. ¿Ok? Primera cuestión acá. Primera cuestión aquí importante. El primer ítem que vamos a analizar, los movimientos. Movimientos posibles. Posibles. O sea, los movimientos posibles que puede tener cada uno. Empecemos con la partícula. Nosotros ya también habíamos hablado muy bien de eso, tanto en estática como en este curso al principio. Y es que yo les decía que en realidad una partícula solo puede tener movimiento de traslación. O sea, una partícula lo único que puede hacer es pasar de un punto en el espacio a otro punto en el espacio. Pero una partícula no puede rotar. Ahora, ustedes me dirían, profe, pero si una partícula está dando vueltas, en realidad la partícula se está trasladando de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. La partícula no está rotando. Miren, el movimiento de rotación, yo ya les he explicado, se define como que yo conciba que un punto del cuerpo se mueva respecto a otro punto del mismo cuerpo a una velocidad diferente. Por ejemplo, esto es rotación, ¿cierto? Esto es rotación, ¿cierto? Tengo que verlo de esa manera. Una partícula, ¿yo cómo voy a definir o cómo voy a concebir que un punto de una partícula se mueva respecto a otro punto de la misma partícula si la partícula se modela como un solo punto, muchachos? Como un solo puntico. Entonces, en realidad en las partículas no hay movimiento de rotación. La partícula puede estar girando alrededor de algo, pero en realidad se está trasladando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Usted tiene una pelota, ¿cierto? La tiene agarrada con un hilo y usted empieza a hacer girar la mano así, ¿cierto? Entonces la pelota empieza a girar alrededor de su mano en esta forma. Pero en realidad la pelota no está rotando, la pelota se está trasladando. Y que está siguiendo es una trayectoria circular, bien diferente a usted estar rotando. Usted se está trasladando siguiendo una trayectoria circular. ¿Qué en realidad está rotando? El hilo. Ahí lo que está rotando como tal de verdad es el hilo que usted tiene desde su mano hasta la pelota. Eso es lo que en realidad está rotando. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, una partícula solo puede tener movimiento de traslación. Y es por eso que en la partícula, cuando nosotros en cinemática de la partícula, nosotros nunca nos preguntamos si la partícula rotaba. Siempre nos dimos cuenta que la partícula lo que hacía era trasladarse de un punto a otro. La partícula no rotaba. Que de pronto la partícula estaba teniendo un movimiento traslacional circular porque estaba amarrada a algo. Como el ejemplo ese que le pongo del hilo. Pero de ahí a que rote es una cuestión diferente, ¿cierto?
Un cuerpo rígido, por su parte, sí puede trasladarse, o sea, hablemos de cuerpo rígido como mi esfero azul, ¿cierto? Entonces, el cuerpo rígido puede trasladarse, ¿cierto? Una partícula como mi borrador solo puede trasladarse, no puede rotar. Bueno, lo que pasa es que esto sería rotar, ¿cierto? Pero resulta y pasa, muchachos, que si es un solo punto, pues no, yo no puedo hacer eso. Entonces, una partícula, un cuerpo rígido puede trasladarse, traslación, entonces va a tener traslación. También va a tener rotación, ¿cierto? O un movimiento mixto. O sea, un movimiento simultáneo de los dos, de traslación y de rotación. Traslación, el cuerpo rígido se traslada, solo se está trasladando. Rotación, el cuerpo rígido rota, pero no se está trasladando. ¿Sí se dan cuenta? Y rotación y traslación, esto miren. El cuerpo rígido está rotando y además se está trasladando. Rotación solita, traslación solita y rotación y traslación al mismo tiempo, o sea, un movimiento mixto. En la partícula solo se concebía traslación. ¿Ok? Sistema de fuerzas. Aquí hay que decir una cosa, aunque esto sería para cinética, pero es importante traerlo a colación porque nos ayuda más a entender el modelo de partícula, el modelo de cuerpo rígido y la diferencia entre ambos. Entonces vamos a hablar de una cosa bien importante que es como tal el sistema de fuerzas. Sistema de fuerzas. ¿Cómo es el sistema de fuerzas siempre una partícula? Sencillo, muchachos, cuando yo analizo en cinética, en los problemas de cinética que ustedes se dieron cuenta, como la partícula en realidad yo la modelo, o sea, si yo modelo un problema o un cuerpo como una partícula es porque lo estoy modelando como un punto, ¿cierto? Un puntico, pues yo tengo que todas las fuerzas son congruentes, es decir, que la línea de acción, recuerden que las fuerzas son vectores, ¿cierto? Entonces la línea de acción de todas esas fuerzas son o pasan por el mismo punto y ese punto es como tal la partícula, ¿ok? Entonces son congruentes. Todas parten o llegan a un mismo congruentes, a un mismo punto. Eso es lo que se conoce como congruentes o concurrentes, también se les puede decir, ¿ok? Todas llegan a un mismo punto y ese punto es como tal la partícula. En cambio, en el cuerpo rígido no son congruentes. No son congruentes. Diferencia grande. Entonces, cuando yo tengo mi cuerpo rígido, por ejemplo, cuando yo tengo mi partícula como el borrador, pues yo tengo que hay una fuerza acá, aplicándose acá, que hay otra fuerza que se está aplicando acá, que hay otra fuerza que se está aplicando acá, pues todas son congruentes, llegan al mismo punto. ¿Sí se dan cuenta ustedes de eso? Pero cuando yo tengo, por ejemplo, un cuerpo rígido, como mi esfero azul, pues puedo tener, por ejemplo, que una fuerza está aplicada acá, que otra fuerza está aplicada acá, que otra fuerza está aplicada acá. Como un cuerpo rígido en realidad no es un mismo punto, muchachos, yo puedo tener que las fuerzas se aplican en diferentes puntos si no necesariamente son congruentes. Entonces, para que por favor lo entiendan. Listo. La otra pregunta que las diferencia mucho a los dos modelos es si hay momentos. O sea, la pregunta aquí sería, ¿hay momentos? En la mecánica de partícula no hay momentos. ¿Por qué, muchachos? Recuerden de su curso de estática que un momento siempre se cuantifica por la magnitud de una fuerza multiplicada, o sea, un momento de una fuerza respecto a un punto siempre va a ser la magnitud de esa fuerza, ¿cierto? Multiplicada por la distancia perpendicular desde su línea de acción hasta el punto donde quiero calcular el momento que está generando esa fuerza, ¿cierto? Pero volvemos exactamente a lo mismo. Si yo tengo que absolutamente todas las fuerzas en una partícula son congruentes, pues jamás generan momento. Porque si yo hago la sumatoria de momentos respecto a ese punto que es la partícula, todas las fuerzas pasan por ahí. Es decir, que la distancia de esas fuerzas a ese punto, ¿cuánto es? 0. Y como esa distancia es 0, pues no generan momento. Recuerden que siempre es el producto, ¿cierto, muchachos? El producto de la magnitud de la fuerza multiplicado por la distancia desde la línea de acción de esa fuerza perpendicular a el punto. ¿Ok? Pero si la distancia es nula, pues ¿cuánto me da ese producto? 0. Es decir, que no hay momento. ¿Entendido? Eso es fundamental. O lo que yo les explicaba en estática.
Ninguna fuerza jamás generará momento sobre algún punto que esté sobre su línea de acción. Eso jamás puede pasar. Y en una partícula, ese punto que es la partícula está en la línea de acción de todas las fuerzas porque las fuerzas son congruentes a él. Entonces no hay momento. Y hay una explicación más chévere para esto. Resulta y pasa que las cargas son las que generan o tratan de generar movimiento. Por ejemplo, las cargas que nosotros consideramos son fuerzas o momentos. Las fuerzas generan movimiento lineal, muchachos, ¿ok? O traslacional. O sea, una fuerza es la que hace que un punto o un cuerpo se traslade de un punto a otro. Y los momentos, por su parte, generan movimiento rotacional. O sea, los momentos, como es el sentido de giro o la tendencia al giro que hace una fuerza, genera movimiento rotacional. Es decir, si un cuerpo rota es porque seguramente hay un momento que lo está haciendo rotar. Y aquí volvemos exactamente a lo mismo. Nosotros ya vimos por qué una partícula no puede rotar, porque es un solo punto. Si ustedes se dan cuenta, en la cinética de partículas es por eso que nosotros jamás hablamos de momentos. Durante todo el segundo corte que vimos cinética de partícula, jamás hablamos de momentos. Y eso pasa, muchachos. Nosotros no hablamos de momentos por una cuestión fundamental, porque en la mecánica de partícula no los hay. ¿Ok? Porque una partícula jamás puede rotar. Y si una partícula no puede rotar o no se concibe el movimiento de rotación en una partícula, pues ¿cómo yo voy a hablar de un momento que esté involucrado ahí si los momentos siempre están asociados a movimientos de rotación? Los momentos son los que modifican, los que generan, los que alteran movimientos rotacionales o los que son causados por movimientos rotacionales. Entonces, en una partícula no hay momento, mientras que en un cuerpo rígido sí lo hay. En un cuerpo rígido sí hay momento. ¿Por qué? Por lo que yo les acabé de decir, porque el cuerpo rígido sí puede rotar. Primero, porque en el cuerpo rígido yo tengo una fuerza acá, otra fuerza ahí y otra fuerza acá, ¿cierto? Yo puedo hacer la sumatoria de momentos respecto a este punto, ¿cierto? Y si ese cuerpo no está en equilibrio, la sumatoria de momento no va a ser cero. O por ejemplo, si yo hago el momento respecto a este punto, muchachos, ¿cierto? De esta fuerza, ese momento no va a ser cero porque va a ser la magnitud de esa fuerza por esta distancia, ¿no? Y la distancia no es nula. Entonces, como las fuerzas en un cuerpo rígido ya no son congruentes, yo puedo decir que en un cuerpo rígido sí hay momento, muchachos. Pilas con eso. Además, porque el cuerpo rígido sí puede rotar. Y cuando un cuerpo rígido rota, ese movimiento de rotación está siendo causado o modificado por un momento. O en viceversa, ese movimiento de rotación está causando un momento. ¿Entendido? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Esas son las diferencias principales entre la mecánica de partícula y la mecánica de cuerpo rígido. ¿Ok? Ahora, habiendo hablado de eso, por favor, no lo olviden. Partícula solo traslación, cuerpo rígido traslación, o rotación, o ambos al tiempo. Sistema de fuerzas en partícula congruentes, o en partícula, ¿cierto? Sistema de fuerzas en un cuerpo rígido no congruentes. ¿Hay momentos en la mecánica de partícula? No. ¿Hay momentos en la mecánica de cuerpo rígido? Sí. Entonces, por favor, no lo olviden, para que entendamos bien los modelos que implican y qué diferencias tienen entre ellos. ¿Ok? Bueno. Es por eso que cuando uno hablaba de la mecánica de partícula, uno decía que yo simplifico algo como una partícula cuando a mí no me interesa ni la forma ni el tamaño que tiene el cuerpo que estoy simplificando como una partícula o que estoy analizando con el modelo de partícula. Cuando yo analizaba esos cohetes como una partícula, cuando yo analizaba ¿qué? Las cajitas, las cajas, las esferas como una partícula, a mí nunca me importó el tamaño que tenían y jamás me importó jamás me importó el tamaño que tenían y jamás me importó la forma que tenían. Entonces aquí sería de pronto otro ítem fundamental. Importa el tamaño y forma del cuerpo. Eso es fundamental. Cuando yo aplico el modelo de partícula, no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque precisamente no hay momentos, no hay rotación. ¿Qué me va a importar a mí el tamaño o la geometría de un punto si yo estoy modelando a eso como un punto? En un cuerpo rígido sí que importa, ¿no? Claro, como yo ya tengo movimientos de rotación, el tamaño del cuerpo empieza a ser fundamental y no solo el tamaño, sino su forma.
Entonces, pilas, claro, cuando yo modelo algo como un punto, pues sin importar qué forma tiene en realidad, si yo lo estoy modelando con partícula como un punto, pues para mí, en mi solución, no va a ser más que un punto. Y un punto no tiene ni tamaño ni forma, ¿ok? En cambio, en el cuerpo rígido sí. Bueno, entonces ya habiendo hablado bien de esos modelos, habiendo hecho el recorderis de las diferencias entre partícula y cuerpo rígido, que eso ustedes lo sabían desde estática, habiendo hablado como tal del cuerpo rígido bien, ¿cierto? De qué lo caracteriza, pues vamos a hablar de una cuestión muy importante, y es que nosotros tenemos que un cuerpo rígido siempre gira solidariamente. Un cuerpo rígido siempre gira solidariamente. ¿Qué quiere decir esto? Mire, vamos a considerar el movimiento angular de un cuerpo rígido cualquiera. Por ejemplo, vamos a considerar el movimiento angular que tiene este cuerpo rígido de esta forma. Mire, una forma cualquiera. ¿Ok? Ese es el cuerpo rígido que estamos considerando. Ahora, vamos a dibujar dos segmentos cualquiera, una línea recta cualquiera, de ese cuerpo rígido acá. Entonces nosotros tendríamos que, por ejemplo, tengo una línea aquí y tengo otra línea aquí. Son líneas rectas que pertenecen a ese cuerpo rígido. ¿Ok? Son líneas rectas que pertenecen a ese cuerpo rígido. Para que no se me confundan. Bueno. Entonces esta línea la vamos a llamar 1, 1 y esta línea la vamos a llamar 2, 2. Son dos líneas pertenecientes a ese cuerpo rígido, o sea, por eso no se preocupen. Bueno, están solidarias ahí. Y ese cuerpo rígido vamos a considerar que estamos considerando el movimiento angular o rotacional de ese cuerpo rígido. Estamos hablando ahorita que un cuerpo rígido siempre gira solidariamente, ¿cierto? Entonces estamos hablando de ese movimiento rotacional o angular de ese cuerpo rígido, ¿cierto? Y entonces para hablar del movimiento rotacional o angular, lo que yo uso son posiciones angulares. Entonces yo tengo esta línea recta aquí, mírenla. Y yo defino posiciones angulares de esta forma, por ejemplo. Yo definiría que esto es teta 1, la posición angular del segmento o de la línea recta 1 que pertenece al cuerpo rígido, y que esto es teta 2, la posición angular, ¿cierto, muchachos? Del segmento o de la línea recta 2 que pertenece a ese cuerpo rígido, ¿cierto? Además, yo puedo considerar una cuestión bien importante, y es que entre estas dos hay un ángulo, ¿no? Este ángulo de acá, que va desde el segmento o la línea recta 1 hasta el segmento o línea recta 2. Entonces, ese ángulo lo vamos a llamar beta. ¿Listo? Beta. Ahora, nosotros podemos decir, estamos considerando esos dos segmentos, ¿cierto? Entonces nosotros estamos después de eso definiendo la posición, ¿cierto? La posición angular de esos dos segmentos que pertenecen a ese cuerpo rígido que está rotando, ya sea que esté rotando en este sentido, o sea, en sentido antihorario o en sentido horario, no me importa, ¿ok? Está rotando. Bueno, y nosotros podemos decir que para cualquier instante de tiempo, ¿cierto? Para cualquier instante de tiempo, yo puedo decir entonces acá que teta 2 siempre va a ser igual a teta 1 más beta. ¿Cierto, muchachos? Yo puedo decir eso, que teta 2 es igual a teta 1 más beta. Ahora, de mi dibujo, ¿yo qué puedo decir, muchachos? Yo puedo decir una cuestión muy importante, y es que como esto es un cuerpo rígido y estos dos segmentos son solidarios a él, o sea, imagínense que esto es una lámina, muchachos, de esa forma, y que yo encima de eso le soldé una varilla acá y otra varilla acá a esa lámina, ¿cierto? Y pues ya como están soldadas se comportan como si fueran un solo cuerpo rígido, pues porque se mueven igual, ¿cierto? Y no se trasladan una respecto a la otra. Entonces yo le soldé esa varilla acá y esa varilla acá. Yo puedo decir una cosa bien importante, y eso viene de mi suposición de cuerpo rígido. Yo sé que sin importar las cargas o movimiento que haya, ese cuerpo rígido jamás se va a deformar. Y como ese cuerpo rígido jamás se va a deformar, yo puedo decir que el ángulo entre la varilla 1 o entre la línea 1 y la línea 2 siempre es el mismo.
sin importar cómo esto se mueva, las cargas que soporte, este beta no cambia. Entonces yo puedo decir que beta es igual a constante. O sea, beta es constante, no sé, puede ser 10 grados, 20 grados, lo que sea, pero es constante, nunca cambia, sin importar cómo se mueva el cuerpo rígido. Este ángulo de aquí no cambia, porque volvemos a lo mismo, esto es un cuerpo rígido, esto no se va a deformar, entonces el ángulo, la posición relativa de la línea recta 2 y la línea recta 1 siempre va a ser la misma dentro del cuerpo rígido, ¿entendido? Entonces beta es igual a constante, primera notación fundamental y que yo debo tener muy en cuenta. ¿Cierto? Como beta es constante, muchachos, ¿qué pasa si nosotros derivamos respecto al tiempo? Entonces, derivando respecto al tiempo, ¿no? Derivando respecto a t. Entonces yo tendría que aquí, esto no es más que la derivada de teta 2, ¿cierto? Respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de teta 1 respecto al tiempo, ¿cierto? Estoy derivando ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Más la derivada de beta respecto al tiempo. Ah, pero es que como es un cuerpo rígido, yo ya sé que ese beta es constante. Entonces, como es constante, su derivada respecto al tiempo vale 0. Que sea constante quiere decir que no cambia, ¿cierto? Y como no cambia, pues ¿cuánto es la derivada respecto al tiempo? Pues 0. Recuerden que una derivada siempre cuantifica la tasa de cambio. Entonces, si esto no cambia, pues es 0. Y como es 0, ¿cuál es la derivada de teta 2 respecto al tiempo? Pues yo aquí básicamente llego a velocidades angulares, ¿cierto? Angulares. Básicamente a lo que yo estoy llegando acá es a decir que derivada de teta 2 respecto al tiempo, pues la vamos a llamar omega 2, ¿cierto? La velocidad angular de la línea recta 2 es igual a la velocidad angular de la línea recta 1. ¿Ok? Y si yo vuelvo y derivo respecto al tiempo, ¿a qué llego? Pues llego a que la derivada de omega 2 respecto al tiempo es igual a la derivada de omega 1 respecto al tiempo. ¿Ok? Y esto es igual, o se puede decir básicamente que la derivada de omega 2 respecto al tiempo, ¿qué es? Pues la aceleración angular de esa línea recta 2. Entonces yo puedo decir que la aceleración angular de 2 es igual a la aceleración angular del segmento 1 o de la línea recta 1. ¿Qué cosa bien importante esta? ¿Esto qué nos ayuda a decir? Ah, bueno, eso es lo que yo tendría ahí. Ahora, si nosotros lo vemos, muchachos, por ejemplo, ¿cierto? Para un movimiento finito, ¿cierto? Entonces, para un movimiento finito, ¿qué es lo que yo puedo decir básicamente? Pues para un movimiento finito lo que yo voy a poder decir es que el desplazamiento angular teta 2, es decir, el desplazamiento angular del segmento 2 va a ser igual al desplazamiento angular del segmento 1. O sea, el ángulo de ellos respecto al eje de referencia es diferente, pero lo que se desplazan, lo que cambia ese ángulo sí es exactamente igual. ¿Entendido? Eso es lo que yo estoy encontrando acá, porque me estoy dando cuenta que si la velocidad angular de ambos segmentos es igual y la aceleración angular de ambos segmentos es la misma, pues el desplazamiento angular de ambos segmentos es igual en un movimiento finito. Pero de esto, ¿qué podemos concluir? ¿Qué se puede concluir de esto? ¿Qué puedo yo concluir de esto? ¿Ah? Aquí hay una cuestión importante que es lo que yo puedo concluir. Y es que de esto yo puedo concluir que todas las secciones de un cuerpo rígido tendrán el mismo desplazamiento, velocidad y aceleración angular. Siempre. Es decir, el movimiento angular o rotacional es idéntico para todo lo que pertenezca o todas las partes de un cuerpo rígido. Esto sin importar el eje de referencia. ¿Por qué? Este fue mi eje de referencia, pero ese eje de referencia yo lo escogí de forma arbitraria. Y también sin importar el tipo de movimiento del cuerpo. O sea, si el cuerpo
solo se está trasladando. Bueno, esto no tiene mucho sentido, pues porque a nosotros solo nos importa el movimiento angular. O sea, esto solo aplica para el movimiento angular de giro. Si el cuerpo se está trasladando, pues esto no tiene sentido porque el movimiento angular es nulo, ¿cierto? Pero si el cuerpo se está trasladando y rotando, esto aplica para el movimiento angular. Si el cuerpo está rotando nomás, esto aplica pues para todo el movimiento en este caso, que sería movimiento angular. Entonces, pilas con eso, muchachos. Así pues, por favor anoten esto. Todas las secciones de un cuerpo rígido tendrán el mismo desplazamiento, velocidad y aceleración angulares. Siempre. Punto. Es decir, el movimiento angular o rotacional es idéntico. Es decir, el movimiento angular o rotacional es idéntico para todo el cuerpo. Esto, punto seguido, esto sin importar el eje de referencia o el tipo de movimiento del cuerpo rígido. Punto seguido, esto sin importar el eje de referencia o el tipo de movimiento del cuerpo rígido. ¿Ok? Pilas, porque el eje de referencia fue arbitrario, yo lo hubiera podido trazar así como se me diera la gana. Entonces no hubiera importado. Entonces pilas con eso, muchachos. Movimiento angular o rotacional idéntico. ¿Cierto? Aquí hablo de, por ejemplo, teta, omega y alfa para todo el cuerpo rígido. Movimiento angular o rotacional idéntico, teta, omega o alfa para todo el cuerpo rígido. Eso es fundamental. O sea, yo no puedo decir, es que esto es un solo cuerpo rígido y el segmento 1 gira a una velocidad angular de 30 rpm y el segmento 2 a una velocidad angular de 20 rpm. Ahí estoy hablando pura y física basura. ¿Por qué, muchachos? Porque resulta y pasa que eso es imposible. Si los dos segmentos pertenecen o las dos partes pertenecen a un mismo cuerpo rígido, tienen que estar girando bajo las mismas condiciones de velocidad y aceleración. Eso no hay de otra. No hay opción, muchachos. Entonces, por favor, no lo olviden. Esto es fundamental, muchachos. Recuerden, no hay opción. ¿Qué es lo que yo sí puedo decir? Que el movimiento general de varios puntos de un mismo cuerpo rígido pueden ser diferentes y en general pueden ser diferentes. Cuando yo me hablo de eso, hablo de vectores de posición como R, de velocidades lineales y de aceleraciones lineales, ya no angulares. ¿A qué voy con eso? Miren, yo tengo que este cuerpo está rotando, muchachos. Este cuerpo está rotando. Entonces la velocidad angular y la aceleración angular con la que rota ese cuerpo es la misma. Pero miren, este punto del cuerpo, si ustedes se dan cuenta, este de acá está quieto, mientras que este de acá se está moviendo. Y entonces yo tendría que la velocidad v y la aceleración a de ese cuerpo, de ese punto del cuerpo es 0, pero de este no. Entonces ahí sí está pasando cosas diferentes. Lo que es idéntico para todo el cuerpo es el movimiento angular o rotacional. O sea, este pedacito de lámina o esta bichita negra y esta bichita azul y esta bichita negra de acá tienen el mismo movimiento angular, la misma aceleración angular, el mismo desplazamiento angular, la misma velocidad angular. Pero este punto se mueve a una velocidad y aceleración diferentes a este punto. Entonces, por favor, no olviden eso de ahí, muchachos. Entonces, muchachos, es por eso que cuando uno habla de un cuerpo rígido, en la dinámica habla de un cuerpo rígido, las cuestiones o dudas o preguntas que uno tiene, por ejemplo, en el diseño de un mecanismo de un cuerpo rígido, o cuando uno ya tiene mecanismo y está resolviendo ciertas variables cinemáticas del mismo, para los cuerpos rígidos lo que yo me pregunto es, por ejemplo, su posición angular, su velocidad angular y su aceleración angular. Para puntos de ese cuerpo rígido, como este puntico de acá, por ejemplo, ahí sí me empiezo a preguntar, ¿cuál es la posición, el vector de posición de ese punto? ¿Cuál es la velocidad lineal o traslacional de ese punto?
o cuál es la aceleración lineal o traslacional de ese punto. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Pilas, un cuerpo rígido siempre gira solidariamente bajo la misma velocidad, aceleración angular, ¿cierto? Pero diferentes puntos del mismo cuerpo se mueven de forma traslacional, porque un punto, como una partícula, siempre se mueve solo de forma traslacional. Entonces, diferentes puntos del mismo cuerpo se mueven de forma traslacionales diferentes. O sea, ahí sí, este punto puede tener velocidades y aceleraciones diferentes a este punto. Velocidades y aceleraciones traslacionales, ¿no? Este punto puede tener velocidades y aceleraciones traslacionales diferentes a las de este punto. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pilas con eso. Recuerden que es que en un punto no tiene sentido yo hablar de omega y de alfa, no señor, en un punto no, porque un punto no rota. Tiene sentido de hablar de velocidad lineal y aceleración lineal, y seguramente este punto y este punto tienen valores de estos diferentes, ¿ok? Pero todo el cuerpo gira bajo una misma velocidad angular y bajo una misma aceleración angular. Por favor, muchachos, eso que no lo olviden. Bueno, la clase de hoy nos vamos a centrar en una cosa bien importante. Entonces ya todo eso fue como la introducción a la dinámica de cuerpos rígidos, a la cinemática. Y vamos a ver cómo se pueden analizar. Entonces en la clase de hoy vamos a ver cómo es el análisis de la cinemática de cuerpos rígidos a través o por movimiento absoluto. Absoluto. ¿Listo? Análisis de la cinemática de cuerpos rígidos por movimiento absoluto. Entonces, en ese análisis, o en el análisis en general, sea por el método que sea, esta clase vamos a ver lo de movimiento absoluto, la clase entrante, el análisis por movimiento relativo. Pero entonces, sea lo que sea, muchachos, por el análisis que yo me vaya, ¿qué busco? ¿Qué buscamos? Encontrar. O sea, cuando yo voy a analizar la cinemática de un cuerpo rígido, ¿qué cosas quiero encontrar? Entonces, generalmente yo quiero encontrar, ¿cierto? O determinar, ¿cierto? Lo que yo generalmente quiero determinar es, por ejemplo, la aceleración, ¿cierto? Perdón, la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular ¿de quién? Del cuerpo rígido. Del cuerpo rígido, ¿cierto? O en dado caso me va a gustar determinar, por ejemplo, el vector de posición lineal, ¿cierto? O la velocidad lineal, ¿cierto? O la aceleración lineal, ¿cierto? ¿De quién? Ya no del cuerpo rígido, porque no tiene sentido, sino de un punto del cuerpo rígido. O de un punto o de varios puntos, ¿no? Puede ser de un punto o de varios puntos del cuerpo. Ah, que me interese la velocidad y la aceleración de este punto y también de este. De varios puntos. Eso es lo que yo busco determinar. Generalmente cuando yo hago análisis cinemático, busco determinar estas o algunas de esas variables. Sea la posición angular, la velocidad angular o la aceleración angular del cuerpo rígido como tal, como un todo, ¿cierto? O el vector de posición, la velocidad lineal o la aceleración lineal, los vectores de posición, velocidad y aceleraciones lineales de un punto o de varios puntos de ese cuerpo rígido. Eso es lo que generalmente yo busco encontrar en un análisis cinemático. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace esto en el movimiento absoluto? Entonces, por el movimiento absoluto, lo que básicamente yo hago en primera instancia, muchachos, con el movimiento absoluto, para que por favor lo tengan en cuenta, es construir relaciones matemáticas a través de la geometría del movimiento. Del movimiento. Eso es básicamente lo que yo hago. Construir
relaciones matemáticas a través de la geometría del movimiento. Yo construyo esas relaciones, por ejemplo, que yo pueda decir que es que cuando esto se mueve, cuando un punto del cuerpo rígido se mueve, otro punto del cuerpo rígido está relacionado con el movimiento de ese primero de esta forma. Ya ahorita lo vamos a ver en un ejemplo cómo se hace o cómo se construyen esas relaciones matemáticas. Que es que yo sé que sin importar el movimiento del cuerpo, esto más esto, la suma de estos cuadrados es igual al cuadrado de esto. Relaciones matemáticas de Pitágoras, relaciones geométricas de lo que a ustedes se les ocurra, de sumatorias, polinomios, aritméticas. Yo construyo esas relaciones geométricas y después de que yo las construyo, lo que hago es básicamente derivación o integración implícita. Implícita. O también llamada directa. Entonces, básicamente lo que yo hago es con esas relaciones cinemáticas que yo tengo la relación de posición de un punto del cuerpo respecto a otro punto del mismo. Es una ecuación matemática, ¿cierto? Lo que yo hago es derivar implícitamente esa ecuación. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando la derivo respecto a ¿qué? Respecto al tiempo, ¿no? Respecto al tiempo, lo que yo consigo cuando derivo esa ecuación respecto al tiempo, pues es básicamente, de forma muy sencilla, cuando yo logro eso, ¿cierto? Lo que yo consigo es básicamente, lo que yo consigo al derivar eso respecto al tiempo, pues si son vectores o posiciones, pues yo ahora voy a conseguir velocidades y aceleraciones de esos puntos. O sea, yo tengo la posición de este punto respecto a la posición de este otro punto. Sencillo, ¿cierto? Tengo eso ahí. ¿Sí o no? Como yo tengo esa cuestión ahí, muchachos, la posición de este punto respecto a la posición de este otro punto, ¿cierto? Pues básicamente lo que yo puedo hacer ahí de forma muy sencilla es que después derivo, ¿cierto? Y ya voy a tener la velocidad de este punto respecto a la velocidad de este otro punto, del mismo cuerpo. ¿Entendido? Entonces, hablemoslo aquí. Tengo una relación de posición de estos puntos. Es que yo sé que la posición en X de este punto siempre es igual a la posición en Y de este punto más otras cosas. ¿Por qué? Porque lo construí por relación geométrica. ¿Listo? Después de eso yo derivo, entonces yo tengo que la velocidad de este punto se comporta de cierta manera respecto a la velocidad de este. Y después vuelvo a derivar y encuentro que la aceleración de este punto se comporta de cierta manera respecto a la aceleración de este. Y eso es básicamente lo que yo hago, ¿no? Pilas con eso. Esto consiste en movimiento absoluto. Construyo esas relaciones matemáticas a través de la geometría del movimiento y después hago derivación o integración implícita de dichas relaciones respecto al tiempo. Eso es lo que yo hago. ¿Listo? Y encuentro las variables que necesito encontrar. Entonces, de esa forma, pues básicamente el análisis por movimiento absoluto de un cuerpo o de la cinemática de un cuerpo rígido utiliza las relaciones diferenciales de la cinemática básica. Las mismas relaciones diferenciales que vimos en las primeras clases del semestre, básicas para el movimiento translacional y para el movimiento rotacional. ¿Cuáles eran esas relaciones? Decir que, por ejemplo, la velocidad es igual a la derivada, pilas con lo siguiente, del desplazamiento respecto al tiempo. Y que la aceleración era igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es lo mismo a la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo. ¿Cierto? Y que por otro lado yo tenía que la velocidad por el diferencial de velocidad era igual a la aceleración, ¿cierto? Por el diferencial de desplazamiento. Lo mismo para movimiento lineal o translacional, ¿no? Lo mismo para movimiento angular. Que es que omega es la derivada de la posición angular respecto al tiempo, de teta de t, ¿se acuerdan? Es que por otro lado yo tengo que la aceleración angular, que es alfa, ¿cierto? Es igual a la derivada de omega respecto al tiempo, de la velocidad angular, que es lo mismo que la segunda derivada de teta respecto al tiempo. No olviden eso, muchachos. Y que yo aquí también construía una relación análoga a esta, que era que omega, la velocidad angular, por el diferencial de velocidad angular, o sea, por el diferencial de omega, es igual a alfa, que es la aceleración angular, por el diferencial del desplazamiento angular, por d teta. Ahí está. Esas son las relaciones cinemáticas que yo vuelvo y uso para el movimiento o para el análisis de cuerpos rígidos por movimiento, de la cinemática de cuerpos rígidos, por el movimiento absoluto. Entonces, por favor, para que tengan muy en cuenta esto de acá, muchachos. Acá está todo. Por eso es que cuando yo les expliqué esto en la primera clase, les dije, ahí está toda la dinámica. En esas relaciones está toda la cinemática.
Todo eso está concentrado, absolutamente toda la cinemática de cuerpo rígido de partícula vea. Aquí las volvemos a llamar exactamente de la misma forma. Entonces, por favor, no lo olviden, esto es fundamental. Acá en esta hoja se encuentra toda la introducción para el movimiento de cuerpo o para la cinemática de cuerpo rígido, y todo lo que es este pedacito concierne a todo lo que es el análisis de la cinemática de cuerpo rígido a través del movimiento absoluto. Entonces, por favor, no lo olviden, juiciosos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El ejemplito, muchachos. Un ejemplito para ver cómo funciona esto. Ya tengo el dibujito del ejemplo acá. Y entonces voy a leerles el enunciado, ¿cierto? Del ejemplo. A ver qué nos dice. Dice, el movimiento de la placa ABC. ¿Cuál placa ABC? Esa placa triangular, mire. ABC. Esta placa triangular. En forma de triángulo equilátero. Pilas con eso. Todos los lados son iguales y de una vez me dicen cuánto es, ¿no? Cada lado mide 0.5 metros. B igual a 0.5 metros y aquí vuelve a haber ese B y aquí vuelve a haber ese B. Entonces, el movimiento de la placa ABC en forma de triángulo equilátero en su plano se controla mediante el cilindro hidráulico D. Este cilindro hidráulico pues tiene un pistón hidráulico, ¿no? Lo que hace es salirlo o meterlo, y a la vez que entra o sale el cilindro hidráulico AD, pues se mueve el punto A hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Eso es lo que básicamente estamos haciendo ahí. Entonces, el movimiento de la placa ABC en forma de triángulo equilátero en su plano se controla mediante el cilindro hidráulico D, este cilindro hidráulico, ¿no? Si el vástago del pistón, este es el vástago del pistón, ¿cierto, muchachos? Si el vástago del pistón en el cilindro se mueve hacia arriba con celeridad constante, entonces si el vástago del pistón en el cilindro se mueve hacia arriba con celeridad constante de 1 metro sobre segundo, entonces aquí yo empiezo a notar cosas. Esto se mueve hacia arriba con celeridad constante de 1 metro sobre segundo. Eso quiere decir que el punto A como tal de ese triángulo ABC se mueve hacia arriba con velocidad constante de 1 metro sobre segundo. Entonces, la velocidad de A, lo que yo puedo decir acá, en esos análisis de datos, es que es igual a 1 metro sobre segundo, ¿cierto? Que va hacia arriba, pilas, ¿cierto? Y que es constante. Pilas con lo siguiente, A es un punto, por eso yo estoy hablando de velocidad traslacional, ¿cierto? Entonces la velocidad de A es de 1 metro sobre segundo, va hacia arriba y es constante. Como es constante, entonces lo que yo puedo decir es que la aceleración de A, de ese punto A, es 0. Porque esa velocidad es constante, ¿no? Siempre se mueve hacia arriba en la misma dirección, no cambia de dirección y tampoco cambia de magnitud porque siempre es 1 metro sobre segundo. Listo. Entonces, esos dos datos yo puedo deducir de ese enunciado. Entonces, el vástago del pistón en el cilindro se mueve hacia arriba con una celeridad constante de 1 metro sobre segundo durante un intervalo de su movimiento. Calcular para el instante en que θ es 30 grados. Pilas con lo siguiente. Nos preguntan, para θ, ¿cuál θ? Este ángulo de aquí que forma este lado del triángulo con el eje X, mire. Eje X hacia allá y eje Y hacia arriba. El eje X, según el dibujo, está positivo hacia la izquierda y el eje Y está positivo hacia arriba. Entonces, para θ, que es el ángulo que forma este lado del triángulo respecto al eje X, de 30 grados, nos dicen que para un θ de 30 grados, pilas con lo siguiente, determine la velocidad y la aceleración del centro del rodillo B en la guía horizontal. Entonces, nos piden determinar la velocidad de B, ¿cierto? La velocidad de B, la aceleración del punto B, sabiendo que el punto B se mueve sobre la guía horizontal, o sea, él solo se mueve sobre el eje X, ¿cierto? Y además nos piden determinar la velocidad y las aceleraciones angulares del borde BC. Entonces, la velocidad angular del borde BC, o sea, de este borde, y la velocidad y la aceleración angular del borde BC. Esas son las preguntas. 4 preguntitas tiene ese problema. Listo. Entonces, lo que sigue, la solución, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer de solución ahí? Entonces, lo que sigue es la solución, ¿no? Solución. Lo primero que yo les dije, evidentemente, yo les expliqué, este es el análisis, vamos a hacerlo por el análisis del movimiento absoluto, ¿cierto?
Ya la otra clase los vemos por movimiento relativo, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Es el análisis del movimiento absoluto. Eso es lo que vamos a hacer. Yo les dije que lo primero que nosotros debemos hacer ahí es construir relaciones geométricas para ese movimiento. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, aquí hay una cuestión bien importante, y es que si ustedes se dan cuenta, yo tengo un movimiento siempre hay un movimiento. Cuando yo analizo un cuerpo rígido, la cinemática de un cuerpo rígido, siempre hay un movimiento de entrada y siempre hay un movimiento de salida en mi cuerpo rígido. ¿Cuál es el movimiento de entrada? El movimiento de entrada, el que yo siempre asumo como mi movimiento de entrada, es el movimiento del punto o del movimiento que yo conozco. Entonces el movimiento de entrada es el movimiento del punto A, porque yo sé que el punto A se mueve con tal velocidad y que no tiene aceleración, ¿cierto? ¿Y cuál es el movimiento de salida? Pues muchachos, si ustedes se dan cuenta, el movimiento de salida de eso es del que me piden las cosas, del que me están preguntando, del punto B, ¿cierto? Del punto B es el que me preguntan la velocidad y la aceleración. Eso es lo que yo tengo que encontrar. Entonces tengo un movimiento de entrada y un movimiento de salida. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Construir una relación matemática entre ambos. Eso es lo que yo debo hacer, construir una relación matemática entre ambos. ¿Ok? ¿Y cómo es esa relación matemática? Mírenla de esta forma. ¿Cómo defino? Yo tengo mi origen acá. Entonces, ¿cómo defino, cierto, en ese punto? ¿Cómo defino yo la posición del punto A respecto a ese origen? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la posición del punto A, yo la definiría con una coordenada, ¿cierto? Esta coordenada de acá me define la posición del punto A. ¿Cierto? Esa es la coordenada que me define la posición del punto A porque el punto A se mueve sobre el eje Y. Y entonces a esa coordenada la vamos a llamar Y. ¿Cierto? Porque yo no sé cuánto vale. Ahora, y además porque es variable, ¿no? Porque esto se está moviendo hacia arriba, entonces Y cada vez se hace más grande. Nos dice que se está moviendo hacia arriba, entonces Y cada vez se hace más grande. ¿Cuál es la del punto B? La coordenada del punto B, ¿cuál es? X, ¿cierto? Sería esta coordenada que va desde aquí hasta acá, mírenla. Esta coordenada que va desde aquí hasta acá. ¿Sí la ven ahí? Y esa coordenada como tal es una coordenada que va todo a lo largo del eje X porque el punto B se mueve sobre el eje X. Así como el punto A se mueve sobre el eje Y, el punto B se mueve sobre el eje X. Entonces yo la llamo X. ¿Cierto? Ahí tengo esa relación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la posición del punto B siempre va a estar dictada por la coordenada X. Y la posición del punto A siempre va a estar dictada por la coordenada Y. Porque ni el punto A se va a salir del eje Y, ni el punto B se va a salir nunca del movimiento del eje X porque sigue esa guía horizontal. ¿Ok? Ahora, tenemos esa cuestión de ahí bien importante, ¿cierto? Tengo que imaginarme cómo se está moviendo esto. Recuerden que eso es fundamental en el análisis. Mire, sencillo. Yo tengo que el punto A se mueva hacia arriba y a mí lo que me dice mi análisis o mi intuición como ingeniero es que el punto B se mueve hacia la derecha. Al mismo tiempo que A se mueve hacia arriba, el punto B se empieza a mover hacia acá, ¿cierto? Hacia la derecha. Entonces, eso es lo que yo debo tener en cuenta ahí, lo que yo no puedo olvidar de eso, ¿cierto? Y empiezo la solución. Tengo que construir una relación matemática entre ambos. Para eso creé estas coordenadas de acá, ¿cierto? ¿Y cómo relaciono esas coordenadas? Pitágoras, hermano. Si usted se da cuenta, esto me está formando aquí un triángulo rectángulo. Un cateto, otro cateto. ¿Y cuál es la hipotenusa? Pues esto de acá. Así de sencillo. Entonces yo lo que puedo decir es que una relación matemática es que x cuadrado, Pitágoras, más y cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? O sea, un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? B. AB al cuadrado. ¿Cierto? Que es el lado del triángulo equilátero. Es uno de los lados del triángulo equilátero. ¿Cierto? Eso es lo que yo puedo decir de ahí. Para que por favor no lo olviden. ¿Ok? Entonces, yo tengo eso de ahí.
¿Qué pasa si ahora lo derivo respecto al tiempo? ¿Qué pasa si ahora yo derivo eso respecto al tiempo? Entonces, si yo derivo eso respecto al tiempo, lo que yo voy a obtener, ¿cierto? Son velocidades, porque por ahora tengo vectores de posición o coordenadas de posición. Entonces lo que yo voy a obtener son velocidades, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona esa derivación. Mire. Entonces, derivando respecto al tiempo. Es derivación implícita, muchachos. De una vez les aclaro. ¿Cómo es esa derivación implícita? Mire. Yo tendría aquí que básicamente, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Entonces, digamos que la derivada externa de 2x al cuadrado, eso me quedaría derivada externa por derivada interna, eso es derivación implícita, entonces me quedaría, la derivada de x al cuadrado es 2x. Esa sería la derivada externa. La derivada interna sería como tal la derivada de x. Entonces, ¿qué es la derivada de x respecto al tiempo? X puntico, ¿cierto? Entonces, la derivada de esto respecto al tiempo sería 2x, que sería la derivada externa, por la derivada interna, que sería x puntico, más, ¿cierto? La derivada externa de y al cuadrado es 2y, ¿cierto? Por la derivada interna, que sería y puntico, derivación implícita, ¿cierto? Igual, y esto sería igual a la derivada de esto respecto al tiempo, pero resulta y pasa que esto es constante, ¿no? Porque es un cuerpo rígido, porque el triángulo es un cuerpo rígido, es el cuerpo rígido que estamos analizando, ¿cierto? Y ese B, sin importar el movimiento y las fuerzas, nunca va a cambiar. O sea, esa hipotenusa jamás va a cambiar. Este cateto se va a ir haciendo más pequeño y este más grande con el movimiento, ¿cierto? Porque el punto B se mueve hacia acá y el punto A va hacia arriba. Pero este B jamás va a cambiar. Entonces esto es igual a 0. ¿Ok? Yo puedo factorizar de ahí el 2, ¿no? Como yo factorizo el 2, pues básicamente el 2 se me cancela. O sea, esto me va a quedar 2 factor de esto, ¿cierto? Pero pues 2 factor de eso es lo mismo decir que esto, ¿cierto? Que lo de adentro del factor quitando los 2 tiene que ser igual a 0. O sea, como 2 no puede ser 0, pues yo tengo que decir que x por x puntico es igual a y, perdón, la embarré, x por x puntico, ¿cierto? Más y por y puntico es igual a 0. Y llamemos a esta mi ecuación 1. ¿Ok? ¡Listo! ¿Por qué hice eso? Factorice el 2. Y como factorice el 2, pues me queda que el factor de 2 tiene que ser el que sea igual a 0, porque 2 no puede ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, esto me queda igual a 0. Ahora, por otro lado, lo que yo hago es derivando otra vez respecto al tiempo. Derivando respecto al tiempo. Otra vez es una derivación implícita, ¿no? Entonces tengo que hacer esa derivación implícita respecto al tiempo. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Esta es la derivada de un producto, ¿cierto? Y entonces esa derivada del producto me quedaría a mí. La derivada del primero, o sea, x puntico es la derivada de x, ¿no? Por el segundo sin derivar, o sea, por x puntico otra vez. Entonces x puntico al cuadrado, ¿cierto? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, por x dos punticos. Aquí derivando solo este término, ¿no? Derivada del primero, que sería x puntico, por el segundo sin derivar, x puntico, entonces x puntico al cuadrado, más el primero sin derivar, x por la derivada del segundo, x dos punticos, ¿no? Más la derivada de esta cuestión es análoga, ¿no? Me quedaría entonces y puntico por y puntico, o sea, y puntico al cuadrado, más y sin derivar por la derivada del segundo, o sea, y dos punticos. Y eso tiene que ser igual. ¿Cuál es la derivada de esto respecto al tiempo? Pues la derivada de 0 es 0. Entonces, igual a 0. Y esta es mi ecuación 2. Y aquí debo hacer acotaciones importantes, muchachos. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es x puntico? Pues x puntico es una velocidad. ¿La velocidad de quién? Pues x puntico es la velocidad
respecto al tiempo, o sea, la velocidad pues siempre es respecto al tiempo, entonces la velocidad con la que X se va cambiando, ya sea haciéndose más grande o más pequeña. Yo sé que aquí se va haciendo como tal más pequeño, ¿no? Entonces es la velocidad con la que X va cambiando, entonces X puntico es la velocidad de B, ¿cierto? X dos punticos es la aceleración, o sea, de B. Es la misma cuestión, ¿no? Ahora, por otro lado yo tengo que Y puntico es la velocidad de ¿quién? De A. Y la velocidad de A es igual a 1 metro sobre segundo y va hacia arriba, ¿cierto? Y Y dos punticos es la aceleración de A, ¿cierto? Pero la aceleración de A, yo ya sé que como esta velocidad es constante, esto es igual a 0, ¿cierto? Y entonces yo tendría que la ecuación 2 mejorada, por decirlo de alguna manera, me quedaría x puntico al cuadrado más x por x dos punticos, ¿cierto? Más y puntico al cuadrado. Y esta parte de aquí, ¿cuánto es? Como y2 es 0, pues esta parte se me hace 0. Esto es igual a 0. Y esta sí sería mi ecuación 2 como tal. Borrémosle el 2 aquí, para que no nos confundamos. Eso es, ¿no? Lo que yo les dije, llego a aceleraciones y llego a velocidades. Derivo una vez, llego a velocidades. Derivo otra vez, llego a aceleraciones. Y tengo mis dos ecuaciones, miren. Ahora, ¿qué puedo decir de 1? Entonces, de 1... Perdón acá, de la ecuación 1, yo puedo despejar una cuestión muy importante que es X puntico. Ah, bueno, antes de hacer ese despeje vamos a hacer una cosa más importante. Y es que nosotros las preguntas nos las hacen para una posición ya dada, que es para θ igual a 30 grados. Entonces, para θ igual a 30 grados, ¿yo qué puedo hacer? Para θ igual a 30 grados, aquí viene una cuestión mágica y es que como ya sé que vale 30 grados, yo ya puedo calcular y x para cuando θ vale 30 grados. ¿Por qué? Porque yo tengo la hipotenusa que es b y tengo el ángulo. Entonces, en esa posición en específico yo ya puedo saber cuánto es y y cuánto es x. Entonces, para θ igual a 30 grados, si ustedes se dan cuenta, x es igual al coseno, perdón, a b por el coseno de θ, es decir, b, que es 0,5 metros, ¿no? Por el coseno de θ, pero θ es 30 grados. Y eso tiene un valor. Y y por su parte es el cateto opuesto. X es el cateto adyacente y y es el cateto opuesto, entonces será b por el seno de θ, y, ¿no? Que es 0,5 por el seno de 30 grados. ¿Listo? Calculadora, ¿no? Entonces 0,5 por coseno de 30. ¿Cuánto vale eso? 0,43. 0,433. ¿Qué? 0,433 metros, ¿no? Y y en ese instante de tiempo, cuando θ vale 30 grados, sería 0,5 por el seno de 30. Eso generalmente da 0,25, ¿cierto? 0,25, ¿qué? Metros. Listo, ahora sí. De 1, ¿yo qué puedo decir? De 1, lo que yo puedo decir es que X puntico, que es igual, ¿cierto? Simplemente lo despejo, a menos y, pilas, este pasa a restar, por y puntico sobre X, ¿cierto? Menos y por y puntico sobre X. Esto es lo mismo que decir ahora sí con las variables que yo hace, que la velocidad de B, porque eso es X puntico, ¿cierto? Es igual a menos y por la velocidad de A, ¿cierto? Sobre, ¿sobre qué? Sobre, por la velocidad de A,
sobre X, ¿cierto? Y simplemente reemplazo valores. Entonces yo tengo que la velocidad de B es igual a menos Y, pero es que menos Y, ¿cuánto vale? Entonces Y vale 0.25, entonces menos 0.25 por la velocidad de A, pero es que la velocidad de A, ¿cuánto vale? Por 1, ¿cierto? Todo, pilas con unidades, ¿no? Que todo esté en metros, entonces aquí vemos que todo está en metros y en segundos, ¿cierto? Entonces por 1 sobre X, y es que X, ¿cuánto vale? 0,43, 433, perdón. Calculadora, 0.25 por 1 dividido en 0.433. Y entonces esto nos da igual a 0,5774, que metros con metros se cancela, me queda la unidad de 1 y la unidad de 1 es metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Ah, ¿y qué? Negativo por este menos de acá, ¿no? Ahora, ¿por qué nos dio negativo, muchachos? Aquí viene una cuestión importante. ¿Tiene sentido o no tiene sentido que nos dé negativo? Claro, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué tiene todo el sentido del mundo, muchachos? Porque es que B, como nosotros dijimos, si esto se mueve hacia arriba, lo lógico es que B se mueva hacia la derecha, ¿cierto? Y como B se mueve hacia la derecha, lo que yo estoy haciendo con esa coordenada X es haciéndola cada vez más pequeña. Por eso la velocidad de A es positiva y siempre la asumimos positiva, porque la velocidad de A hacia Y más grande, pero la velocidad de B, al ser hacia la derecha, hacia X más pequeña. Entonces yo entregaría el resultado de esta manera. La velocidad de B, como el vector que es, tiene un valor de 0,5774, ¿cierto? Metros sobre segundo, y va hacia la derecha. Primer resultado. Primera respuesta, fundamental acá. Como yo les dije, ¿sí ven? En la cinemática de cuerpo rígido siempre nos interesa lo mismo, hallar las velocidades o aceleraciones lineales de un punto del cuerpo y después hallar las cuestiones angulares del cuerpo como tal. Entonces, aquí ya hallé la velocidad del punto B, que pertenece a ese cuerpo rígido que es el triángulo, ¿cierto? Después, lo que yo puedo decir es que de la ecuación 2, muchachos, yo puedo despejar ahora X dos punticos, ¿cierto? Y entonces yo diría, ¿por qué X dos punticos es la aceleración de B? Entonces X dos punticos me queda igual a, pasa este a restar, ¿cierto? Menos Y puntico al cuadrado, ¿cierto? Menos X puntico al cuadrado, que también pasa a restar, ¿cierto? Todo sobre X, ¿cierto? Menos Y puntico al cuadrado, menos X puntico al cuadrado, todo sobre X. Así me queda de esa forma, ¿cierto? Todo sobre X. Menos Y puntico al cuadrado, menos X puntico al cuadrado, todo sobre X, ¿cierto? ¡Listo! Esto es lo mismo que decir, porque esto ya con los nombres, que la aceleración de B, que es esto de acá, es igual a menos, pilas con lo siguiente, a menos la velocidad de A al cuadrado, que eso es Y puntico, ¿cierto? Menos la velocidad de B al cuadrado, ¿cierto? Todo sobre X, ¿cierto? Y reemplazo. Entonces yo puedo decir que la velocidad o la aceleración de B, básicamente, es igual a la menos velocidad de A al cuadrado, menos la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto es? Menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Menos la velocidad al cuadrado, 0,5774 elevado al cuadrado. Todo eso sobre lo que vale X en ese instante de tiempo, sobre 0,433. ¿Ok? ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces, sencillo, eso me da menos 1 al cuadrado, o sea, menos 1, menos 0,57774 elevado al cuadrado, ¿cierto? Todo eso dividido en 0.4333, perdón, ¿cierto? 0.433. Eso me da menos 3.08. ¿Qué unidades? Esto es metros sobre segundo, esto es metros sobre segundo elevado al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Todo dividido sobre metros, que es esto,
se anulan los cuadrados de metro y me queda sobre, la unidad me queda metros sobre segundo al cuadrado. Y me volvió a dar negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que va en el sentido negativo de x. Sencillo. O que básicamente va en el sentido donde la coordenada de x se hace más pequeña. O sea, la aceleración de b también va hacia la derecha. Entonces la aceleración de b, como el vector que es, tiene un valor de 3,08 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Y va hacia la derecha. Igual que la aceleración de b. Segunda respuesta, muchachos. Listo, ahora viene otra pregunta. Y es que nos empiezan a preguntar la velocidad y la aceleración angular del segmento BC, o sea, de esta línea. Lo primero que yo tengo que recordar ahí, es que, pilas con esto, lo primero que yo tengo que recordar ahí, muchachos, es que la velocidad y la aceleración angular de esta línea es la misma velocidad de aceleración angular de todo el cuerpo rígido. De otra forma, la velocidad de aceleración angular de la línea BC es la misma velocidad de aceleración angular de la línea BA y de la línea AC porque todas pertenecen al mismo cuerpo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, omega BC, que es la que me preguntan, es igual a omega BA, ¿cierto? Porque pertenecen al mismo cuerpo. Y es igual, digámoslo, a omega del cuerpo rígido como tal, ¿cierto? Lo mismo para el alfa, ¿no? Alfa BC es el mismo alfa o la misma aceleración angular del segmento BA porque pertenecen al mismo cuerpo rígido y es igual a la misma aceleración angular del cuerpo rígido como tal. O sea, esa es la aceleración a que se mueve el cuerpo rígido. Todo eso lo deducimos de esto que vimos acá, muchachos. De esta cosa tan importante que vimos acá de que un cuerpo se mueve rotacionalmente o angularmente de la misma forma todas las partes del cuerpo. ¿Listo? Entonces yo puedo decir eso. ¿Por qué lo digo? Porque es que la relación me queda chévere es con BA. Tengo que construir otra relación geométrica. Y esa relación geométrica es por las cuestiones de senos y cosenos. Estas que yo usé aquí, miren. Esa relación geométrica la vamos a construir con el punto A. En este caso, ¿cierto? En este caso mi movimiento de entrada sigue siendo el del punto A y mi movimiento de salida va a ser el de como tal el cuerpo rígido, ¿cierto? Entonces yo tengo que construir una relación geométrica que me lo relacione. ¿Cómo lo hago? La velocidad a la que gira el cuerpo rígido está dado por esta posición angular θ. Entonces lo que yo voy a hacer ahí, muchachos, es decir que, por ejemplo, lo que yo puedo decir aquí es que Y es igual a B por el coseno de θ. Perdón, por el coseno no, sino por el seno de θ. ¿Cierto? Perdón que me equivoqué. B es igual a Y por el seno de θ. ¿Cierto? ¡Listo! Ahora, derivando respecto al tiempo otra vez. Respecto al tiempo, otra vez es una derivación implícita. Esta es mi relación geométrica ahora. Yo puedo decir eso, ¿no? Que Y siempre va a ser igual a B coseno de θ. Trigonometría, ¿cierto? B seno de θ, perdón, que es el cateto de opuestos. Y siempre es igual a B seno de θ. Ahora, derivando, entonces yo tendría que Y puntico es igual a B. B sale de la derivación y me queda derivada del seno de θ. La derivada del seno de θ es coseno de θ, ¿cierto? Esa es la derivada externa. La derivada interna es θ puntico. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y yo tengo que esto de aquí, de omega BC, omega BA y omega CR, no es más que θ puntico, ¿no? Y que alfa BC, alfa BA y alfa CR no es más que θ dos punticos. ¿Cierto? Porque este θ me dicta la posición angular de uno de los segmentos, que es el segmento AB. Y ese segmento pertenece al cuerpo rígido, entonces dicta la posición angular del cuerpo rígido como tal. Entonces yo tendría esto de acá, ¿cierto? Y lo mismo yo tendría que si derivo otra vez, derivando respecto al tiempo otra vez, ¿cierto? Pues yo tendría que Y dos punticos es igual, ¿cierto? Yo tendría que Y dos punticos es igual, esta llamémosla mi ecuación 3, y aquí vamos a tener que Y dos punticos es igual a
y dos punticos es igual a la derivada de b por teta, entonces sería la derivada del primero que sería b por teta, dos punticos, ¿cierto? Por coseno de teta, más la derivada el primero sin derivar, o sea, b por teta puntico, me quedaría b por teta puntico al cuadrado, ¿cierto? B por teta puntico al cuadrado, porque este teta sale aquí con implícita, entonces me quedaría b por teta puntico, entonces b por teta puntico al cuadrado, por la derivada del coseno, que es menos seno, entonces me quedaría seno de teta, y como es menos seno, este símbolo de aquí me cambia a negativo. Y esta sería mi ecuación 2, mi ecuación 4, perdón. Mi ecuación 4, muchachos. Para que por favor no lo olviden, ¿ok? Esa sería mi ecuación trato. Entonces sería b por teta dos punticos por el coseno de teta menos b por teta puntico al cuadrado por seno de teta. Eso sería igual a y dos punticos. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Pues despejar. De 3, yo puedo decir que teta puntico, bueno, pongámoslo ya con las letras que es, o sea, yo ya sé que teta puntico es omega, entonces que omega es igual a y puntico, pero es que y puntico es la velocidad de A, ¿cierto? ¿Cierto? De 3 yo puedo decir que, de 3 no, es que 3 no es esta, muchachos, perdón. 3 es esta ecuación de acá, ¿cierto? Entonces de 3 yo puedo decir que BA es igual a y puntico, ¿cierto? Teta puntico que es omega es igual a y puntico que es BA sobre b por coseno de teta. Y simplemente reemplazando, pues yo llego a que eso es igual a BA, pero es que BA es 1 sobre, ¿cierto? B por coseno de teta. Pero B, ¿cuánto es? 0.5 por coseno de teta, ¿que cuánto es? Coseno de teta es, bueno, teta es 30 grados. ¿Cierto, muchachos? Y simplemente yo tengo que esto me da 1 dividido en 0.5 coseno de 30. Eso me da 2.31. 2,31. ¿Y qué unidades dan, muchachos? Esto me da en metros sobre segundo y aquí sobre metros. Se cancelan los segundos, quedan radianes, ¿no? Los 2 metros quedan radianes sobre segundo. ¿Entendido, muchachos? Ahora, eso me dio positivo. ¿Qué quiere decir? ¿Que es que va horario, antihorario, porque es que antihorario es positivo? No, señor. Que me dé positivo es que va en el sentido de que el ángulo teta se hace más grande. Y eso tiene sentido. A medida que esto se mueve, teta se hace más grande. Entonces, en el ángulo que teta se hace más grande es que esto esté rotando hacia allá, ¿no? O sea, así teta se hace más grande. Es decir, en sentido antihorario. Entonces me da que omega vale 2.331 radianes sobre segundo y que va en el sentido antihorario, que es en el sentido donde teta se hace más grande porque me dio positivo. ¿Entendido? Y ya lo que queda, esa es mi tercera respuesta, y ya lo que queda es como tal, calcular alfa, ¿ok? Ya lo que queda como tal es calcular la aceleración angular. Lo que queda como tal es calcular el alfa, calcular la aceleración angular de ese cuerpo rígido. ¿Y eso no, de dónde lo hago, muchachos? De 4. Entonces, de 4, ¿cierto, muchachos? Yo encuentro que teta dos punticos, miren lo siguiente, teta dos punticos que es alfa nomás, ¿cierto? Va a ser igual a y dos punticos, pero es que y dos punticos es 0, muchachos, porque es que y dos punticos es la aceleración de A. O sea, esto es 0, ¿cierto? Y simplemente pasa esto hacia el otro lado, o sea, más, porque como está negativo pasa positivo, entonces queda alfa es igual a b por teta puntico al cuadrado, pero es que teta puntico es omega, entonces b por omega al cuadrado por el seno de teta, pero es que por el seno de teta, ¿cierto? Sobre b, pasa esto a dividir por el coseno de teta. ¿Qué pasa aquí? Se cancela b y se cancela b, ¿cierto, muchachos? Se cancelan esas dos, ¿sí o no? Y básicamente lo que me queda a mí es que alfa es igual a omega cuadrado por seno de teta sobre coseno de teta, pero eso es tangente de teta.
Y entonces a mí me queda que alfa es igual a omega cuadrado por tangente de teta, pero es que eso no es más que, bueno, ¿cuánto vale omega cuadrado? 2,31 al cuadrado por tangente de teta. ¿El tangente de teta cuánto vale? O sea, ¿cuánto vale teta? 30 grados. O sea, 2,31 al cuadrado por tangente de 30 grados. Entonces, alfa, eso me da igual a ¿qué? Entonces, 2,31 al cuadrado, ¿cierto? Por tangente de 30 grados. Eso me da 3,08 ¿qué? Radianes sobre segundo al cuadrado. Y volvió en medio positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que alfa va en el sentido donde crece teta, o sea, en este caso hacia allá, en este caso antihorario. Va en el sentido que teta se hace más grande y vuelve a tener sentido. Recordemos el movimiento. Entre esto se mueve así, el ángulo se hace más grande, X se hace más pequeño, Y se hace más grande y teta se hace también más grande, ¿cierto? Entonces, yo tendría ahí que alfa es igual, ¿cierto? A 3,08 radianes sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? La aceleración angular, y que esos 3,08 radianes sobre segundo al cuadrado van en el sentido antihorario. ¿Por qué van en el sentido en qué? El ángulo teta crece. Y ahí están las respuestas. Un poco largo el ejercicio, muchachos, yo sé. Entonces, fundamental. Miren, en el ejercicio nos preguntaron dos tipos de cosas: velocidades y aceleraciones de un punto del cuerpo y velocidades y aceleraciones, digamos, normales o lineales de un punto del cuerpo que era el punto B, donde yo ya tenía información de entrada del punto A, ¿cierto? Y velocidades y aceleración angular como tal del cuerpo. Que me lo pidan de un segmento es que me están pidiendo del cuerpo, porque eso nos decía, ¿no? Es un segmento, entonces ese segmento gira la misma y se mueve de la misma forma rotacional que el cuerpo como tal. ¿Entendido? Para que por favor no lo olviden. Me preguntaban eso: construir una relación geométrica para entre el punto B, movimiento de salida, y el punto A, movimiento de entrada, para poder solucionar. Deriva implícitamente, y cuando deriva implícitamente una vez llegué a velocidad, ¿cierto? Y cuando deriva implícitamente otra vez llegué a aceleración, ¿cierto? Después construí otra relación geométrica que en este caso me relacionara el movimiento de salida, que era el movimiento angular del cuerpo, con el movimiento de entrada, que era el movimiento del punto A. Simplemente Y es igual a B seno de teta. Derivo implícitamente y llego a la velocidad angular del cuerpo, y derivo implícitamente otra vez y llego a la aceleración angular. Y ahí está absolutamente todo. Para que por favor no lo olviden, muchachos. Entonces ahí está todo. Miren, muchachos, por este lado es un poco más complejo porque a veces no es tan fácil construir esas relaciones geométricas que construimos al principio. Esta de acá que fue por Pitágoras y esta de acá que fue trigonometría. Generalmente no es tan fácil. Entonces, por eso es que la clase entrante vamos a ver el tema de análisis de la cinemática de cuerpo rígido a través del movimiento relativo, porque es mucho más importante, muchachos. Entonces, por favor, no lo olviden. Acá está el ejemplito completamente resuelto con los resultados, ¿ok? Todo se hizo perfecto. ¿Listo? Con los sentidos, como se entregan los resultados, su magnitud y su sentido, tanto para las velocidades y aceleraciones, ya sean angulares o lineales, ¿cierto? Entonces, por favor, estudien muy bien esto. Acá está todo lo que es la introducción a la cinemática de cuerpo rígido, ¿cierto? Acá está todo lo que hablamos como tal del movimiento general, del análisis de movimiento de cuerpo rígido por movimiento absoluto, y un ejemplo donde analizamos la cinemática de un cuerpo rígido a través del movimiento absoluto. Entonces, por favor, estudien esto muy bien. Yo sé que la clase de hoy estuvo larga, entonces tocaba hacerla así porque pues estos temas son complejos, hay que darles buena profundidad y pues para que entendieran la explicación paso a paso tanto del ejemplo como de los conceptos, ¿ok, muchachos? Entonces, por favor, estudien muy bien eso, ¿listo? Todo lo que tenemos acá, ¿listo, muchachos? Yo creo que eso es todo por hoy. Juiciosos, éxitos, un abrazo. Chao.